Pero eso no encaja con el Dios que revela la Biblia. La Escritura dice en 1 de Juan 1:5, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. No dice que a veces hay luz y a veces hay oscuridad. No, dice claramente que en Él no hay tinieblas. Ninguna. Entonces, si el mal, el sufrimiento y la oscuridad no están en Dios, no pueden venir de Él. Santiago 1:7 lo confirma con una claridad tremenda, diciendo, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo bueno viene de Dios, no lo malo. Entonces la pregunta es, ¿de dónde viene todo lo que vemos en este mundo que duele, que destruye, que lastima? La respuesta a esto nos lleva al principio de todo, al Génesis, a la creación. Dios creó al hombre con algo poderoso llamado libre albedrío. Es la capacidad de elegir. Él no creó robots, creó personas con voluntad. Y sí, la historia bíblica nos muestra que puso un árbol en el huerto, del cual el hombre y la mujer no debían comer. Y Dios les dio una orden muy clara. Dice Génesis capítulo 2, versos 16 y 17, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios no permitió que comieran. Dios no los empujó a comer. Al contrario, Dios lo prohibió. Pero ¿qué pasa? El hombre tenía la capacidad de elegir y eligió desobedecer. Y en ese momento algo se rompió. No fue Dios liberando el mal a propósito. Más bien fue el hombre abriendo la puerta. Por eso, si nos trasladamos ahora al Nuevo Testamento, al libro de Romanos capítulo 5, el verso 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El problema nunca fue de Dios. El problema fue la decisión del hombre, el libre albedrío del hombre, la decisión de pecar, de desobedecer. Y esa decisión no solo trajo pecado, sino que trajo la muerte. La muerte entró con el pecado. ¿Y qué es la muerte? Es la enfermedad, es el dolor, es la injusticia, es la propia muerte y todo lo que hoy vemos. Ahora, hay algo más profundo todavía. Dios le había dado autoridad al hombre sobre la tierra. Cuando Dios crea la tierra, le dice, te doy autoridad para que la sojuzgues, para que tomes el control, para que gobiernes la tierra. Pero cuando el hombre cae en el pecado, esa autoridad fue entregada al enemigo. Y por eso hoy vemos tanta oscuridad operando en el mundo. Pero hay una buena noticia, y es que Dios no se quedó mirando. Dios no dijo, bueno, así son las cosas, y bueno, que se las arregle el hombre. No, no fue así. Dios envió a Jesús, y Jesús no vino a explicar por qué estamos sufriendo y a darnos vuelta con respecto a este asunto, sino que vino a destruir el sufrimiento, vino a destruir la muerte, a destruir el pecado. Mirá lo que dice Hechos, capítulo 10, verso 38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Esta era la misión de Jesús. Fue ungido con el Espíritu Santo y con poder. ¿Y qué hizo? Bienes, sanando
Y aquí dice, a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. La enfermedad no venía de Dios, porque si él sanaba a los enfermos, entonces si la enfermedad viene de Dios, si Dios lo permite, Jesús se estaba oponiendo a la voluntad de Dios, a la soberanía de Dios. Pero no, él vino a sanar a los oprimidos, a hacer bienes, a destruir el poder del diablo, porque Dios estaba con él. Jesús sanaba a todos, no sanaba a algunos. Nunca Jesús le dijo a alguien, mira, no te voy a sanar, porque Dios lo permitió, esto que estás atravesando, esta enfermedad, esta situación, Dios la permitió para que aprendas algo. No encontramos eso en la Biblia. Al contrario, Él enfrentaba la enfermedad, la reprendía y traía libertad sobre las personas. Esto te muestra claramente cuál es la voluntad del Señor. En una oportunidad cuenta la Biblia que le trajeron a los discípulos un muchacho endemoniado y no pudieron liberarlo. Cuando viene Jesús y ve la situación, se pone muy mal, muy triste. Y dice, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo los voy a soportar? Vamos, traigan a este muchacho y dice que inmediatamente fue liberado. Pero Jesús dio esa frase diciendo, no soporto que mi iglesia no enfrente y no libere a la gente que está atada por Satanás, en la enfermedad, en el dolor, en el sufrimiento. Y esto nos muestra claramente cuál es la voluntad de Dios, que es sanar, que es liberar, que es que la persona y la gente disfruten de bien, de bienestar, y no de calamidad. Y entonces, ¿qué pasa hoy? ¿Dónde estamos nosotros en todo esto? La Biblia dice en Romanos capítulo 5, verso 17, pues, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Por la transgresión de Adán reinó la muerte, el sufrimiento, el dolor, la enfermedad. Pero muchos más reinarán en vida por uno solo, por Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Esto es poderoso. Aquí dice que ahora nosotros estamos llamados a reinar en vida. Estamos llamados a reinar en vida por medio de Jesucristo. Y cuando habla de reinar en vida, no está hablando de sobrevivir. No está hablando de resignarnos, sino de reinar. Pero aquí hay algo clave. Si vos crees que Dios permite el mal, ¿qué vas a hacer? No lo vas a resistir. En cambio, lo vas a aceptar. Y cuando aceptás lo que Dios nunca quiso, le estás dando lugar a algo que deberías confrontarlo, deberías resistirlo, deberías oponerte a eso. Pero pensás que, claro, viene de parte de Dios, entonces te quedás tranquilito, tranquilita, lo acariciás, lo tomás como que bueno, Dios me lo envió, lo tengo que aceptar. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. No dice, entendé, o aceptá, o recibilo, o acaricialo. Dice, resistilo, porque Dios no está detrás de lo que te destruye. En cambio, Dios está de tu lado para que enfrentes el mal y lo venzas. Quizás hoy te diste cuenta de algo. Tal vez sin querer estuviste culpando a Dios por cosas que Él nunca hizo o nunca quiso para ti. Pero hoy es un buen día para cambiar eso, para volver a la verdad, para ver a Dios como realmente es. ¿Y cómo es Dios? Él es bueno, fiel, lleno de luz y está completamente a tu favor. ¿Qué te parece si juntos oramos? Le decimos, Padre, en el nombre de Jesús, hoy abrimos nuestro corazón a tu verdad.
y renunciamos a toda idea equivocada que nos hizo pensar que vos estabas detrás del dolor o del sufrimiento. Hoy creemos lo que tu palabra dice, que vos sos un Dios bueno, que no hay tinieblas en ti y que todo lo bueno viene de Dios. Señor, trae claridad a nuestra mente, revelación a nuestro espíritu y enséñanos a caminar en la autoridad que nos diste. Hoy decidimos resistir todo lo que no viene de vos y pararnos firmes en tu verdad. Declaramos libertad, sanidad y victoria sobre nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Y te dejo esto para cerrar. Dios no está en tu contra, nunca lo estuvo. Él está de tu lado y te dio autoridad para vencer. No vivas resignado, viví en victoria. Si crees esto, pon en los comentarios: Dios está de mi lado. Te envío un abrazo grande, Dios te bendice y hasta la próxima. Contactos: marioserrano@live.com.ar. En Facebook: Mario Rubén Serrano.